Gracias por continuar con nosotros. Mira, mi hermano, mi hermana, el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas que están ocasionando miedo en este momento y es el momento de hablar. Es el momento de que tú abras tu linda y preciosa boquita y le digas a todo el mundo que Dios está vivo y que Él ha hecho algo grande en tu vida. El mundo necesita saber que tenemos esperanza, que hay un Dios que nos cuida y tú puedes decírselo. Por eso te exhorto a que hables, que no seas miedosa, no seas miedoso. Abre tu boca, el enemigo está ganando terreno allá afuera y nosotros calladitos. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Así que en este momento, ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame o mándame un mensaje. Así grabamos tu testimonio, que el mundo sepa que tenemos esperanza con el Señor. Esperamos tu mensaje, no te duermas. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahora prepárate porque viene algo extraordinario. Adelante. Estamos ya en la continuación de la segunda parte de este primer testimonio con nuestra hermana Julia. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno con ella para que continúe con esta historia. ¿Cómo es que el Señor la rescató de ese pecado donde ella estaba y qué pasó a continuación? Tengo aquí a mi hermanita Julia. Bienvenida, mi hermana, una vez más. Y le dejo a usted las cámaras para que siga contando la segunda parte de su testimonio. Adelante, mi hermanita. Muchas gracias, hermano. Entonces, me acuerdo que yo le digo al Señor que me ayude, pero una vez me acuerdo que veo la película del Padre Pío. Yo nunca, no sabía ni quién era el Padre Pío, pero un día se aparece en el canal que yo estaba cambiando y miro y me llamó la atención y empecé a verlo. Pero cabal entra en el pedacito, porque no la vi desde el inicio, entra en el pedacito en donde ella se confiesa y le dice que está enamorada, que llega a pedir por, ¿cómo se llama?, por el hombre. Y el Padre Pío le dice, sí, pero no es tu hombre, le dice, es el hombre de otra, ¿cómo se llama? Entonces no le da, entonces cuando ella le dice sí, yo le dije así al Padre literal en ese ratito, Padre Pío, le dije, si tú existes, ayúdame, yo también quiero ser tu hija espiritual y yo quiero salir y dejar a ese muchacho. Eso fue todo lo que le dije, terminó la película, nunca más la volví a ver. Me acuerdo que en eso entra la pandemia, yo seguía muy mal, muy mal, muy mal, y me acuerdo que en el 2020, era ¿cómo se llama? Un 13 de febrero, me acuerdo que estaba tan mal y me voy a hacer exámenes y el doctor me entrega los exámenes y me dice, mire, Julia María, usted ya ha sido, ¿cómo se llama? Tiene referencia de que tuvo cáncer, veo en su pulmón, veo ¿cómo se llama? Un nódulo, no está muy grande, pero ¿cómo se llama? Pero veo que, ¿cómo se llama? Que es posible que haya regresado el cáncer. Entonces vengo yo y yo le digo, ay, no puede ser. Entonces me dice, sí, aquí esto ya no se puede, ¿cómo se llama? Yo pienso que tiene que regresar al INCAN. Entonces, y yo le digo, está bien. Pero lo que sí es que yo sentía como que a veces me faltaba, ¿cómo se llama?, mucho aire, y ya no lograba respirar bien, estaba muy agitada, muy cansada, pero mi error también fue que yo empecé también a ir a misa de vez en cuando. Y mi error también fue el que yo, como dice San Pablo, el que recibe a Jesús indignamente, pues se traga su propia condenación. Entonces, me acuerdo que yo empecé a recibir a Jesús y ahí sentí yo que empecé como que a enfermarme, a enfermarme, a enfermarme. Y entonces cuando me acuerdo que pues había que empezar a ir otra vez a beber y todo, y me acuerdo que en el 2000, ¿cómo se llama? Llega la pandemia y se cierra todo. Pues yo ya no pude ir a ningún lado. Y por la misericordia de Dios, que él sabía que él me quería todavía viva. Y me acuerdo que en el 2020 se cierra todo. Y me acuerdo que, ¿cómo se llama? Que entra, que se cierra todo. Y el muchacho se tiene que ir a su pueblo porque él ya no se puede quedar en el trabajo porque ya no se puede, no se puede, se cierra todo. Entonces, yo ya, todos encerrados en la casa y todo. Y me acuerdo que como yo empecé a sentir mejor, pues yo empecé a hacer ejercicio y empecé a, ¿cómo se llama? Yo era mucho de ejercicio, yo me cuidaba mucho el cuerpo, yo, ¿cómo se llama? Yo siempre me sentía gorda, me sentía fea,
y yo realmente que yo no me amaba, también sufrí mucho de bulimia, yo vomitaba la comida, yo, ¿cómo se llama? Yo siempre me sentía fea, yo, ¿cómo se llama? Y tenía muchos, y también sufría como a veces en depresiones, o a veces sufría de, ¿cómo se llama? De mucha ansiedad, y me acuerdo que pues entra la pandemia y empiezo a hacer ejercicio. Ahí empieza ya cómo me encuentro con el Señor. Empiezo a hacer ejercicio y me acuerdo que el muchacho me llama y me dice, oh, hola, me dice, ¿cómo estás? Y que no sé qué, empezamos a hablar y me dice, me acuerdo que me dice, ¿cómo te estás, qué estás haciendo? Y yo le digo, ay, estoy haciendo ejercicio. Y entonces me dice, ah, te estás poniendo toda mamacita, que no sé qué. Entonces empezó a decirme cosas. Entonces yo le digo, sí, le dije yo. Entonces, vaya, pues terminamos de hablar y colgamos. Pero cuando termino de hablar, termino de hacer mi ejercicio, me bajo de la máquina y oigo una voz literal así, bien audible, y me dice, pero sería más hermoso que tu alma fuera lo hermoso. Cuando me dice así, yo me volteo porque lo oí perfectamente. Y entonces lo oí una semana completa, una semana. Y le digo a mi hermana esta que siempre estaba ella ayudándome y todo, y me dice, Julia María, me dice, ¿cómo se llama tú? No, no, ¿cómo se llama? Yo le digo, es que estoy oyendo una voz, y me dice, qué raro, ¿qué será? Yo no sé, ay, qué raro. Entonces, de ahí termina esa voz, esa semana yo no la volví a oír, pero a la otra semana empiezo a oír una voz que me dice, así yo tengo en mi cuarto tengo, ¿cómo se llama? Un closet alto, y de ahí oigo una voz que me dice, como que hubieran ahí haber estado atascado de demonios, porque oigo una voz y unas risas y se ríe, pero así maléficamente, y me dice, tú no vales nada, tú no sirves, muérete, muérete. Y entonces me asusté porque oí literalmente también esa voz. Y entonces yo le digo a mi hermana, mira, le dije, estoy oyendo como que me está diciendo, muérete, muérete. Y entonces me dice, qué raro, ¿qué será? No sé, le dije. Bueno, pasó. Eso pasó unos 3 días así. Algo que empecé a sentir también presencia de algo a mi lado, pero era algo malo. Y sí empezaba a sentir como mucho miedo, y digamos me volteaba y yo estaba así como asustada, y, y si alguien se acercaba atrás de mí, y le decía, ay, yo ya estaba como siempre muy alterada, y les decía yo, ay, avisen cuando estén atrás de mí. Y entonces ellas me decían, ay, perdón, no, ¿por qué te asustas? Y yo, ay, no sé. Y así ya vivía yo como algo neurótica. Entonces, me acuerdo que, ¿cómo se llama? También otra cosa que yo no les dije, también tenía un carácter muy, muy fuerte. Yo era, sufro todavía, ¿cómo se estoy? En cómo se llama, en que el Señor va sanando poco a poco eso en mí. Sufro de ira, de cólera. Yo era muy enfurecida, me volví, ¿cómo se llama? Porque cuando mataron a mis papás, yo siento que de ahí, yo me imagino, yo siempre fui una niña muy voluntariosa, pero yo siento que allí como que me hubiera, como que hubiera concentrado toda esa rabia, toda esa cólera, porque yo no pude llorar cuando mis papás murieron, porque yo vi a mi mamá tirada, a mi hermano ensangrentado, y yo solo hacía como que me hubiera bloqueado. Entonces yo no lloré, en ese instante no lloré, lloré en el orfanato, pero encima de ellos yo no pude llorar. Y entonces me acuerdo que yo sufría de mucha ira, y sí, nos llevaban con psicólogos y decían que era por todo lo que yo había vivido, había visto mucha masacre, cosas tremendas. Entonces, bueno, cuando en eso me acuerdo que estaba a la semana siguiente, yo sí empecé a sentir cosas feas. A la semana siguiente hablamos otra vez con él, porque él ya estaba en su casa, pues yo ya no podía hablar tanto con él, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que me llamó y me dice, hablamos, y yo me puse a llorar. Me acuerdo que eh, yo empecé a llorar, no, es que yo ya no lo voy a ver, y yo, ¿cómo se llama? Y no es justo, usted ya no va a venir. Entonces me acuerdo que él me decía, no, mi amor, yo voy a seguir viéndola, que no sé qué. Y yo le decía, ¿cuándo? Esto saber cuándo va a terminar, y usted ya no va a venir y se va a olvidar de mí. Y bueno, ya para eso entonces teníamos 9 años de estar juntos. Bueno, eso fue un miércoles que hablé con él.
El jueves ya no hablé. El viernes, como siempre, yo me levantaba, me arreglaba, me bajo, mi casita es de segundo nivel, me bajo al primer nivel, que es donde yo tengo ¿cómo se llama? Mi lugarcito donde yo trabajo. Y me acuerdo que me bajo y me pongo en YouTube. No le sale a usted nada si usted no, ¿cómo se llama? Si usted no, digamos que a mí sus testimonios jamás me hubieran salido. Entonces yo, ¿cómo se llama? Yo miraba solo, yo ya miraba cosas como de espantos, de fantasmas, cosas así, nada, digo ya muchas canciones, música mundana, entonces yo estaba completamente en el mundo. Entonces, o sea, que en YouTube jamás me hubiera salido un testimonio. Pero algo que yo también decía es que yo decía, ¿cómo se llama? El internet, todo lo que es, como es tecnología, a mí no me gustaba porque yo decía, imagínense, yo decía, ay no, a mí la tecnología no me gusta porque sale pornografía, salen cosas feas y los jóvenes en vez de ¿cómo se llama? De, de, de ¿cómo se llama? De aprender cosas, a veces miran cosas feas, ay no, no, en vez de haber hecho un bien, hacen un mal. Bueno, pues entonces prendo ¿cómo se llama? Prendo mi celular y no, jamás oraba, ¿verdad? Yo nunca oraba y me acuerdo que prendo el celular y me sale un testimonio colombiano. Pero cómo es el enemigo, cómo nos ciega, porque entonces yo veo el testimonio, era un testimonio que duraba como, no sé si 3 horas o 4 horas, y entonces, pero me lo oí todo, creo que 3 horas duraba, me lo oí. Y me acuerdo que, ¿cómo se llama? Pues ese día no me vino ninguna clienta, entonces yo lo oí. Y ese muchacho, resumiendo, porque para llegar al otro testimonio que yo vi, ese muchacho había asesinado, había violado, era drogadicto, era sicario y de todo. Entonces vine yo y dije yo, ay, no, dije yo, bueno. Y que ese muchacho decía que se había ido al infierno, pasó y al purgatorio, y algo así. Entonces vengo yo y dije yo, ay, no, ese muchacho, que de verdad ese muchacho se merecía el infierno, le dije yo, ¿verdad? En mi adentro. Dije, ese muchacho se merecía el infierno porque drogado, alcohólico, ¿cómo se llama? Asesino. Entonces, como uno dice, yo no robo, yo no, entonces uno cree que es bueno. Entonces me acuerdo ¿cómo se llama? Termina ese testimonio y yo en mis carreras pues me puse a hacer el almuerzo y ya les dejo de comer y no sé, era como que si alguien me hubiera apresurado, porque entonces voy a aprender otra vez ¿cómo se llama? El YouTube y me sale testimonio de un joven, igual colombiano, era otro muchacho. Y el primer testimonio yo lo puse y yo dije, ay no, dije, es que ese muchacho se lo merecía. El otro muchacho este testimonio era un muchacho que fue al infierno, al purgatorio y al cielo. Y entonces viene él y cuenta, dice que él era un muchacho trabajador, era un papá soltero porque la mujer lo había abandonado. Su mamá vivía con su mamá y ¿cómo se llama? Tenía un hijo, entonces el niño tenía 3 años, entonces yo como que sentía yo que me parecía mucho, ¿verdad? Pero él tenía una novia, estaba en fornicación y entonces yo cuando empecé a ver como algo, entonces dije yo ya me quedé como con esa espinita, pero ese era solo el comienzo, entonces me quedé con eso fue viernes. Viernes en la noche me acuesto sin orar, sin nada, termina el testimonio, me pareció muy bonito ese último y me acuesto a las 11, a las 12 menos cuarto, todos ya estábamos acostados, nos fuimos a acostar ese día temprano, a esa hora me levanto, ese día era un día cálido, sabroso, o sea, para dormir y hasta taparse uno. Ese día yo me levanto empapada en sudor, acalorada, yo sentía las piernas como que las tenía metidas en fuego. Ay, no, yo me levanté como que si me había dado la menopausia. Y entonces me levanto y me voy al baño, me lavo la cara, me eché agua, me mojé toda y los pies me empapé y me vine a recostar otra vez. Y me acuesto y ya para eso entonces eran las 12 porque vi el reloj, las 12 en punto. Me acuesto y oigo que me dice, una voz me dice,
si ahorita te mueres, te vas al infierno. Y entonces yo me asusté y me dice, si ahorita te mueres, te vas al infierno, te condenas. Y me vuelve a, 3 veces volví a oír la voz. Cuando me vuelve a decir, si ahorita te mueres, te vas al infierno. Cuando me dijo eso, yo me asusté y le digo, hermano, que empiezo, literalmente empecé a sentir el rechinar de dientes. Empiezo imagínense, el que estaba el día cálido podía sentir, era una cosa extraña porque podía sentir calor y a la vez frío. Entonces mis dientes hacían y yo me hacía así, me tiritaba y yo me quería acostar, pero yo estaba así tiritando. Entonces vuelvo a oír otra vez la voz, si ahorita te mueres te condenas, si ahorita te mueres te condenas. Y empiezo a oír esa voz, y no me deja ya, esa voz ya no me deja en paz. Entonces me siento, prendo la luz y mi hijo duerme en esa cama y yo duermo en esta. Entonces mi hijo me dice, mamá, me dice, apaga la luz, me está molestando. Entonces yo le digo, ay, mi hijo, le dije, es que, y me dice, ¿por qué la prendiste? ¿Tienes miedo? Me dijo. Yo a mi hijo ya no le enseñaba oraciones, pero sí hay una oración que a mi hijo le quedó así y la tiene grabadita, es que él decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo le decía, mi amor, cuando tú tengas miedo, tú di, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero yo ya ni me acordaba de esa oración. Y me dice, mamá, ¿tenés miedo? Y yo le digo, no, le dije yo, no le iba a decir que sí. Entonces, no, entonces apaga la luz, me dijo. Es que me levanté al baño, le dije, vaya, apago la luz, pero prendo mi linterna porque entonces yo ya sentí la presencia de algo horrible en mi cuarto. Ahí empecé a sentir un miedo que me aterraba, pero era un miedo espantoso. Entonces, porque aún con la linterna prendida, pues uno cuando hay luz, uno no se siente con miedo. Yo seguía teniendo miedo. Yo miraba películas antes de terror, esas películas de terror, y que uno cuando es niño, ay, le da miedo. No, ese miedo no se compara con nada. Y me acuerdo que me dice mi hijo, mamá, prende la luz, pues, me dice, porque me ve que prendo la linterna, me dice, mamá, ¿tenés miedo? Y yo le dije, sí, le dije. Y me dijo, venite a acostar conmigo, acostate. Entonces me acuesto con él y mi hijo en ese entonces tenía 17, creo que tenía. Sí, tenía 17 porque no se había graduado. Y entonces me dice, venite a acostar conmigo. Entonces yo me acosté y me dice, mami, tú siempre decís, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Oremos. Y entonces me abrazó y empezó a repetir esa oración y él se quedó dormido. Pero a mí ya no me salía nada. Yo quería decir, si Dios está conmigo, el Padre Nuestro, ya ni me lo sabía. Sí me lo sabía, pero en ese ratito ya no me sabía nada. No me salía ninguna oración. Y yo tiritaba y estaba con un miedo horrible. Hermano, con decirle que, no sé, es como que si el tiempo se hubiese achiquitado, porque cuando yo veo el reloj, ya no, yo sentía que había pasado 5 minutos, pero cuando yo vi el reloj, ya eran las 4 de la mañana. Y yo me quedé, y yo dije las 4, y yo sentía que 5 minutos tenía yo de haberme levantado en el momento que fui al baño, me acosté con mi hijo, no sentí el tiempo se hizo una nada, y yo me quedé, cuando yo ya esperaba aunque amaneciera, y yo dije, tal vez cuando ya esté claro, ya no voy a tener miedo. Me despierto, seguía con miedo, yo estaba aterrada, yo no sabía a dónde ir, pues yo no conocía a ningún padre, yo ya no iba a ninguna iglesia, entonces yo quería que alguien orara por mí y me acuerdo que tengo mi amiga que ya murió y ella también andaba, ¿cómo se llama? Andaba así como yo, alocadita. Y me acuerdo que me dice, yo la llamo y yo le digo, Susi, mira, le dije, ¿cómo se llama? Tengo mucho miedo, me pasó esto en la noche. Y ella también había visto a ese hombre que yo había visto cuando yo era joven, el que se había sentado al pie de mi cama. Y entonces me dice, es que yo tengo miedo y siento que hay alguien a mi lado. Sí, yo te entiendo, me dijo que es un espíritu malo, me dijo, ¿sabes qué? Pero ella ya se estaba acercando un poquito a Dios, ella era hermana separada, entonces ella ayunaba en la mañana y hacía sus cositas y así, ¿verdad? Ella ya estaba como más juiciosita. Entonces me acuerdo que yo le dije,
pero ella tenía una amiga que se llamaba Carlota, y le digo yo, por favor, le dije, decirle a Carlota, porque ¿cómo es eso que uno sabe cuando una persona es buena? Entonces yo le dije, yo siento que ella si ora por mí, y ya eso también era de Dios todo. Le digo yo, si ella ora por mí, ay, Dios va a oír sus oraciones, pero yo es que tengo un miedo horrible. Y entonces me dice, vaya, no tengas pena. Entonces le habla, pero me vuelve la llamada y me dice, mira, dice ella que te va a llamar hasta las 6 porque ella ahorita está bien ocupada. No te puede atender, pero te llama a las 6, va. A las 6. Pero cuando le digo que era miedo, es que era un miedo espantoso. Yo estaba así como, ay, yo no quería ni siquiera, yo quería que estuviera rodeada, de estar rodeada de mi familia, porque yo tenía miedo, pues yo tenía que bajar a la pila, yo tenía que hacer mis cosas y yo con aquel miedo. Y me acuerdo que, ¿cómo se llama? Como a eso de las 6 menos cuarto, se me fue el miedo. Así, de la nada se me fue el miedo. Y entonces yo le digo a mi hermana, ay, Sammy, se me fue el miedo. Y me dice, así, sí, ya no tengo miedo. Ay, qué raro, porque ella me vio que yo lloraba. Yo estaba llorando, tenía hasta los ojos como que era yo sapo, casi inflada. Y me dice, y ya no tenés nada de miedo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo le pedí a Carlota que orara por mí, pero fíjate que ella es hermana separada, le dije. Y será que, ¿cómo se llama? Que ore por mí. Y me dijo, sí, Julia María, porque si te agarra eso en la noche otra vez. Me dijo, no, además, oración es oración y Dios oye todas las oraciones. Me acuerdo que me dijo. Y entonces vine yo y le dije, pues sí, tenés razón. Pues no tanto que orara por mí, sino que recordé del miedo. Entonces dije yo, no, mejor sí que ore por mí. Total, que yo no pierdo nada, dije yo. En eso llega, ¿cómo se llama? Llega la tarde, llega a las 6 en punto, y me llama ella, me dice, hola nena, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias, le dije. Y me dice, mira nena, me dice, te devuelvo la llamada dentro de un ratito, que dije que a las 6, pero aquí hay un pastor que está orando en mi casa, porque también en mi casa yo tengo muchos ataques. Entonces, por favor, me dijo, espérate. ¿Y cómo se llama? Y me dijo, ¿o quieres que el pastor ore por ti? Y yo le dije, ay, sí, por favor, que ore por mí. Entonces me dijo, va, entonces le voy a decir ahorita y ahorita te llamo. Era todo de Dios, porque en eso cuelga, y como yo no conocía a ningún sacerdote, no conocía a nadie, y ya era de noche, entonces me acuerdo que viene y hacemos una videollamada, pues porque él no podía venir, ¿verdad? Porque estábamos en pandemia. Cabal, estábamos, me acuerdo que era como un 24 de marzo. Y entonces me acuerdo que el pastor ora y me dice, buenas noches, hermana. Entonces yo le digo, buenas noches, hermano, ¿cómo está? Entonces me dice, bien, gracias. Me dicen que quiere que ore por usted. Yo le dije que sí. Y me dice, mire, me dice, cabal, en este mismo cuarto, me dice, mire, me dice, quiero que se ponga que le dé la luz, me dijo, porque yo le quiero verla bien. Y yo, vaya. Entonces nos mira y me dice, mire, hermanita, solo le quiero decir algo, pero no se vaya a asustar. Me dice, yo le quiero decir, el Señor me está diciendo, porque mientras tanto él oró, hizo oración y todo antes, ¿verdad? Y entonces me dice, quiero decirle que si usted ahorita se muere, usted se condena, se va al infierno. Mire, cuando me dijo eso, era como que hubiese terminado de confirmarme lo que yo había estado oyendo en la noche. Y ahí empecé otra vez con el miedo, pero era un miedo que me aterraba otra vez así. Yo empecé así como a temblar y empiezo a llorar y le digo, por favor, hermano, ore por mí, ore por mí. Y entonces me dice, sí, vamos a orar. Y solo quiero ver, me dice, ¿cuántos son en su familia? Y nosotros somos 5. Entonces mire, me dice. Entonces él empezó a hablarme tranquilo y me dice, mire, le quiero decir, no sé si usted ha sentido la presencia de algo, pero al lado suyo me dijo un nombre, el nombre de un hombre, un hombre que sale en el de Harry Potter, que es un podcast o algo así. No me acuerdo, pero me dijo, hay un ente a su lado y es maligno, me dijo. Ese es el que está reclamando ya su alma, me dijo. Y entonces vine yo y le dije, sí, por favor, ore, sí lo he sentido, porque yo sí estaba sintiendo algo al lado mío. Y me dice, sí. Entonces, mira, cada una de mi, ¿cómo se llama? Me dice, quiero que conocer a su familia. Entran mis hermanas, las mira,
Y de ahí le dice, habla con mi hijo y le dice, solo eso le dice, tú varón, tú estás llamado para hacer algo grande ante los ojos de Dios. Dios me está diciendo que tú vas a ser grande. Él te va a llevar a lugares donde tú ni siquiera te imaginas. Termina ahí eso. Y entonces viene y me dice, bueno, después ya mis hermanas salen y me quedo yo y me dice, mire hermanita, tráigame aceite en un vaso de cristal. Póngale unas pizquitas de sal y aceite limpio, me dijo. No importa el aceite que sea, tráigalo. Si tiene de oliva, mejor, pero yo no usaba de oliva, yo usaba del normal. Entonces me dijo, vamos a hacer una oración por ese aceite y usted va a ungir a cada una de su familia en su frente. Y me dijo, y va a ungir todas las puertas, ventanas, va a sellarlas ¿cómo se llama? En el nombre y por la sangre de Jesucristo. Y va a hacer una cruz en todas las ventanas, puertas, paredes y su cuarto. Y entonces me dice, y algo que fue impresionante y que yo sabía que era de Dios, porque me dice, y saque las 6 Biblias que tiene empolvadas. Yo ni sabía que teníamos 6 Biblias en la casa. Y me dice, sáquelas y desempólvelas y lee el Salmo 91, me dijo, y abre las Biblias y las lee y lea el Salmo 91 y ponga tengo mi sobrina chiquita y me dijo, ponga a la chiquita en medio, todos agarrados de la mano y usted ora el Salmo 91 y les pone aceite en la frente a cada una de su familia, hágales una cruz. Y porque me preguntó que qué era yo, y yo le dije que era católica y me dijo, no importa, Dios, ¿cómo se llama? Dios quiere rescatarnos a todos. Y entonces, pero yo sentí como que ella iba a cortar y yo le digo, yo, mire, pero no va a orar por mí. Entonces me acuerdo que me había dicho, y entonces un día de estos, cuando yo pueda, voy a llegar, porque ya veo que con todo esto, pues no se puede salir y que no sé qué. Entonces le digo yo, pero, ¿y no va a orar por mí? Y me dice, sí, ¿quiere que oremos por usted? Sí, por favor, le dije, haga una oración, porque tengo miedo, porque yo estaba tan aterrada. Y entonces él empieza a hacer una oración que ahorita hasta se me olvidó, pero me acuerdo que era una oración tan hermosa. Y empieza ¿cómo se llama? A pedir por mí y empieza a decir, entonces él me dice, que ellos dicen mucho esto, aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu Creador, como tu Padre. Y después de que había hecho toda esa oración, y dice así, yo en ese instante, yo ni siquiera lo dudé, en ese instante le digo, sí, acepto. Y entonces cuando me dice así, me acuerdo que yo sentí un fuego y sentí como que si de mis ojos hubiese caído como una tela y como que si yo hubiese, no sé, o que se me hubieran destapado los oídos, porque entonces en ese instante yo tuve como que una como pequeña, como una iluminación, pero no como que entré en la presencia de Dios, no. Era como que empecé a ver, pude ver todos mis pecados que yo ya ni me acordaba. Y entonces empiezo, ¿cómo se llama? Y entonces, y me acuerdo que él me dice, por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo, me dice. Y hoy que usted me dice, hoy usted vuelve a nacer, hoy usted me dice, es una flor del paraíso. Y usted se va a ir abriendo y el Señor la va a ir abriendo y sanando cada herida acá. Y entonces empieza, ¿cómo se llama? A orar y seguía orando y todo. Termina su oración y yo me sentía, ya no tenía miedo, yo sentía una felicidad inmensa. Yo no paraba de llorar, lloraba y lloraba y lloraba. Y me acuerdo que ¿cómo se llama? Entonces me dice, y el Señor de ahora en adelante, las madrugadas, usted se va a levantar a orar, porque el Señor la va a levantar. Él a la hora que Él quiera, Él la va a levantar. Bueno, así se queda. Y de verdad, esa noche yo dormí yo sentí que me acuerdo que me acosté como a las 9 y eso de las como 1 de la mañana, yo sentí como que si alguien me hubiese agarrado de mi costilla
y me siento de un solo. Pues yo no sabía ninguna oración, pero una oración que yo nunca yo olvidé fue el Santo Rosario. Y le digo al Señor, Señor, yo no sé orar, yo no sé, no tengo facilidad, pero voy a rezarte mis rosarios. Y me acuerdo que me puse a rezar el Santo Rosario y le recé 2 rosarios y me termino de hacer mi oración en mi cama. Me acuerdo que esa vez fue en mi cama, me senté y ahí me quedé orando. Y de ahí me acuesto otra vez y me vuelvo a dormir, yo a recostarme, pero en eso entro como en un como sueño, en una lucha. Y me acuerdo que sueño, en ese sueño sueño un hombre, pero esta vez ya sí le vi la cara, era como una cara como un humano, siempre de negro, con un sombrero, y se quita el sombrero y me dice en el sueño, tú eres mi hija. Y yo me le quedé viendo y le dije, tú no eres mi padre. Y entonces me vuelve a decir, tú eres mía, tú eres mi hija. Y yo le dije, no, le dije, yo no soy tuya. Y me vuelve a decir, tú eres mi hija. Y yo le vuelvo a decir, no, tú no eres mi padre. Y veo a mis hermanas y les digo yo, miren, dice que ese señor que es mi padre. Y me dice, no, él no es tu padre. Y entonces yo vengo y le digo, ¿verdad que no? Y entonces me despierto. Cuando me despierto ya eran las 6 de la mañana y empiezo a recordar, Dios mío, decía yo, ¿quién es ese hombre? Yo no recordaba. ¿Y dónde? Yo lo he visto. En ese instante me recuerdo que ese hombre era el mismo hombre que yo había visto al pie de mi cama. Y entonces viene y me despierto ese día. Yo me levanté ese día emocionada, yo me envolvía un amor de Dios que no le puedo explicar, que yo quisiera. Yo le digo al Señor, Señor, yo quisiera que toda la humanidad supiera cuánto tú nos amas y cuánto tú nos buscas y que no quiere que ningún hijo se pierda, porque yo podía sentir el cuánto me amaba. En ese instante yo quería llamar al muchacho, era un domingo, me acuerdo que ese domingo quería yo llamarlo, pero yo sabía que estaba ahí con su familia, entonces yo dije, no lo puedo llamar, pero yo quería llamarlo para cortarlo, para decirle que yo ya no quería nada con él, y mira, era un amor que me envolvía, y entonces empecé yo me acuerdo que ese día yo vi, la Santa Misa por televisión y veo vi a del Santo Padre, Papa Francisco, y entonces lo veo y también él dice lo mismo, por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y yo sabía que era mía a la que se refería, y yo estaba tan feliz, tan llena de amor, tan agradecida como Dios había tenido misericordia de mí. Y me acuerdo que yo lo pasé oyendo hasta que terminó la pandemia, y yo oía, cabal, por cada, por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y yo le decía, Señor, tú haces fiesta por mí, que nada soy, Señor. Y me sentía amada. Pero entonces yo empecé a rezar mi Santo Rosario. A los 3 días, pues también mi hermana, a los 3 días, que somos las mamás de la casa, yo tengo mi hijo, mi hermana que es viuda, ella también tiene su nena, y ella sí fue casada, pero se había separado del esposo porque ella ya no podía, ella lo estuvo pues manteniendo como por 3 años, pero él estaba enfermo, era diabético y estaba como en una depresión muy severa. Entonces él, me acuerdo que ella se vino a vivir a la casa. Entonces pues imagínense, mi sobrina también, yo algo pues bueno que yo le aconsejé a mi hermana es que yo le decía, bautizar a la nena, bautizarla, porque yo sabía que sí, que cuando uno no está bautizado, pues es criatura de Dios, pero cuando uno es bautizado ya es hijo de Dios. Entonces me acuerdo que yo le decía bautizarla, la bautizó a los 5 años, y me acuerdo que ella, a los 3 días que yo tuve mi encuentro con Dios, ella también, a los 3 días, ella también tuvo su encuentro con Dios. Entonces, en la mañana ya nos levantábamos las 2 y me decía, Julia María,
tú te estás levantando en la madrugada. Yo sí. Entonces me decía, ay, yo me voy a levantar contigo. Y yo, va, está bien. Y nos levantábamos y empezábamos, ¿cómo se llama?, a hacer nuestras oraciones. Empezamos en una noche, me acuerdo que, ¿cómo se llama?, y empecé, iba a tener ataques, pero también, digamos que ya el lunes que me levanto, que yo llamo al muchacho y le digo, mira, le dije, yo acabo de, ¿cómo se llama?, de tener un encuentro con Dios. Le dije, y yo a veces yo lo intentaba dejar y volvía otra vez. Y entonces yo le dije, quiero decirte, le dije, que, ¿cómo se llama?, que encontré el amor de los amores, lo que yo siempre andaba buscando, que me amaran, le dije. Y yo nunca encontré eso. Mi amor por él era solo momentáneo. Pero le dije, encontré al amor de los amores. Ya no quiero nada. Le dije, quiero que terminemos aquí. Porque yo también no quiero que por mi culpa tú te condenes. Le dije, yo quiero que tú también te vayas al cielo. Y de ahora en adelante yo voy a orar por ti. Y entonces él me dijo, ay, esa es mentira. Yo sé que va a estar ahí llamándome. Yo lo bloqueé y nunca más. Yo, ¿cómo se llama?, me aparté de él. Y entonces él, ¿cómo se llama?, él le escribía a mis hermanas y todo, porque pues él también era amigo de ella. Entonces les escribía y que yo, y preguntaba, pero yo hasta que ya se dio como por vencido. Y me acuerdo que, como dicen, pues yo también empecé a tener liberaciones, porque imagínense, estaba en adulterio, ¿cómo se llama?, había permitido que mis hermanas me vieran y entraba yo al muchacho aquí. Entonces me acuerdo que, como dicen, el pecado, la santidad tiene olor, pero también el pecado tiene olor. Y yo me acuerdo que yo, conforme yo iba rezando el rosario, y también como la Virgen me llevó a que yo, ¿cómo se llama?, porque yo siempre puedo darme cuenta que la Virgen siempre estuvo ahí, era mi madre. Y me acuerdo también, volviendo un poquito para atrás, cuando yo era niña, me acuerdo que un día yo estaba llorando y le digo a la Virgen, me fui a la iglesia, que nosotros vivíamos a la vuelta de la iglesia, ahorita ya no. Entonces, y le digo yo, le dije, mamita María, le dije, yo quiero ver a mi mamá, porque yo hace tiempo que yo ya se me olvidó su cara. Uno se va olvidando de la cara de las personas. Entonces le dije, oye, como era chiquita, le digo yo, hace tiempo que yo tenía ahí como 13 años. Fue la última vez que yo hablé así, con inocencia y pureza, porque la Virgen me concedió ese deseo. Me acuerdo que esa noche soñé que apareció la Virgen de Guadalupe y ella abre ¿cómo se llama?, su manto, y veo a mi mamá salir de su corazón. Y yo le dije, la verdad que yo ni me emocionó cuando en mi sueño vi a la Virgen. Yo cuando vi a mi mamá le dije, mami, y me dice, no llores, hijita. Me dice, yo siempre estoy aquí contigo. Y yo le dije, te extraño, mami. Y entonces me dice, pero yo siempre voy a estar aquí cuidándote. Entonces la Virgen vuelve a hacer sus manos así y cierra otra vez, y ya no la veo. Y le dije, déjamela ver otra vez. Entonces vuelve a abrir su manto y me dice, hija, no llores, yo siempre voy a cuidar de ti, voy a estar cuidando y orando por ti. Entonces, ¿cómo se llama?, se cierra su manto. Y todo fue la última vez. Y me acuerdo que la Virgen cómo me empezó a llevar para ayunar. Me acuerdo que un día yo me levanto y oigo que me dice, ayuna. Le digo que yo no sabía ni qué era eso, pero como oí claramente que me dijo ayuna, yo busqué en YouTube ayuno. ¿Qué es ayuno? Entonces sale y dice ayunar a pan y agua, como la Virgen de Medjugorje lo recomienda. Entonces me entro a ver y empiezo a, ¿cómo se llama?, empecé a ayunar. El ayunar, en verdad, que uno empieza a tener liberaciones. Yo le puedo decir que yo pasé en liberación así, pero que yo podía sentir, fueron como unos 7 meses. Empecé a ayunar los lunes, los miércoles y los viernes ayunaba yo así. Pero a veces yo no ayunaba ni a pan agua, sino que pasaba así en seco hasta en la noche, tomaba a veces un poquito de agua, pero yo tenía una fortaleza, y él era el Espíritu Santo de verdad dándome esa fuerza para ayunar, porque yo jamás había ayunado y yo era recomilona. Entonces me acuerdo que en verdad, como yo le digo, la santidad tiene olor.
el pecado también tiene olor, porque yo empecé a sentir que debajo de mí salía un olor, pero era una pestilencia como aguas pantanosas. Podía yo hasta como en mi mente ver como cosas verdosas y yo me olía. Yo, la verdad que yo no soy mucho de sudar, entonces a mí yo casi no uso desodorante, entonces, pero a mí me salía, yo les decía a mis hermanas, me apesto, y me decían, no, y yo me olía todo, los brazos, el cuerpo, me salía un olor pero espantoso y sentía yo como que si yo me había echado desodorante de cebolla, porque me salían unos olores en las axilas, en los brazos, en todo mi cuerpo, toda yo sentía un olor y ella me decía, entonces yo empecé a ver, ¿verdad? De que muchos otros testimonios y decían, ¿verdad? Que sí, pues así como la santidad tiene olor, el pecado también tiene olor. Entonces ya pues ya empecé yo, ¿cómo se llama? A rezar el Santo Rosario y entonces empecé a decir, pues yo quería que el mundo entero, ¿cómo se llama? Supiera cuánto Dios nos amaba y cuánto Él está ahí con nosotros, buscándonos, amándonos. Y entonces yo empecé a decirle a mis hermanas, miren, empecemos a orar el rosario. Pues ellas como cabal en pandemia, pues empezaron ellas también como, pues sí, estábamos con mucho miedo de enfermarnos y todo eso. Entonces ellas empiezan a rezar el rosario, empezamos juntas en familia. Y como decía, la familia que reza unida permanece unida. Entonces nosotros orando, y encima de eso, solo dos de mis hermanas se pudieron quedar trabajando y que iban y venían, pero nosotros, entonces ellas prácticamente que son las que nos mantenían. Pero mire cómo Dios, yo ahí me recuerdo de mi sueño, cómo Dios siempre me buscó y que cuando Él dijo que Él me iba a cuidar y que Él siempre iba a estar a mi lado, en verdad, así fue. Porque ese sueño fue como decirme, hija, aquí voy a estar siempre contigo. La que se alejó de Él fui yo. Y me acuerdo que empezamos a rezar una tarde a las 5 de la mañana, me acuerdo que estaba yo, ¿cómo se llama? Estaba yo eh, lavándome los dientes porque habíamos almorzado algo tarde y a las 5:30 rezamos el rosario y les dije, chicas, solo me lavo los dientes y empezamos a rezar el Santo Rosario. Y me dicen ellas, vaya, está bien. Y entonces ya empezamos, aquí no había una imagen ni nada, nada. Y ¿cómo se llama? Empezamos a hacer nuestro altar, el altar que yo le mandé. ¿Cómo se llama? Empezamos a hacer nuestro altar, empezamos a comprar ¿cómo se llama? Nuestras imágenes y tenía una imagen quebrada, así, abandonada, tirada, y ya empezamos a sacar todas nuestras cositas y me di cuenta que yo tenía algo que yo tenía que siempre hice, es que si yo encontraba una cruz o un rosario o una medallita, algo así tirado, yo siempre lo recogía y guardaba, y cuando yo me encuentro con Dios, yo empiezo a darme cuenta que yo tenía miles de rosarios. Yo jamás, nunca había encontrado ni un rosario, porque cuando yo tuve tanto miedo, no encontré ningún rosario. Y cuando empiezo a escarbar mis cosas, tenía muchos rosarios y como que si el enemigo me los hubiera escondido para yo nunca más recordarme. Y en eso, ese día les digo a mis hermanas, vamos a rezar el Santo Rosario. Y empezamos a rezar, íbamos a empezar, yo estaba lavándome los dientes, cuando de repente, mire, hermano, yo tenía mi mano puesta en el lavamano, que si yo no lo hubiera tenido puesta, me revienta la boca en el lavamanos, porque me pegó aquí en la cabeza, pero ya lo sentí, y me somató la cabeza, y reviré contra el azulejo, y me sostuve, y yo no sé por qué, en mi mente yo dije, mi hijo, le dije yo, pensé que era mi hijo, y me dice mi hermana que estaba ya aquí en el comedor, y me dice, no, pero es que el nene estaba en el cuarto. Y yo le dije, es que alguien me somató en la cabeza. Y entonces yo dije, no, nadie ha entrado en el baño. Y entonces yo le dije, entonces ahí me dije yo, fue el enemigo que no está contento que yo esté rezando el rosario. Y así, ¿verdad? Empezamos a rezar el rosario, empezamos a, ¿cómo se llama? A oír la Santa Misa, empezamos a, ¿cómo se llama? A ver testimonios y empezaron a pasar cosas. Empecé, por ejemplo, a sentir cuando yo empezaba a rezar mi rosario con mis hermanas y mi familia, empezábamos a sentir olor a rosas, empezamos a hacer olor a incienso, empecé a sentir la presencia de Dios, cómo Él iba entrando, y realmente yo
desapareció como a los 5, 6, 7 meses, desapareció ese olor que yo sentía y, y ya, ¿cómo se llama? Y yo ya no empecé a sentir ese olor que yo sentía. Y me acuerdo que una vez, una noche también, como nos empezamos a levantar con mi hermana en las madrugadas, pues también ya, digamos, mis hermanas, pues también ya nos miraban algo fanáticas porque nos decían, ay, es que tan exagerados, porque ya nos levantábamos en la madrugada o rezábamos más o tal vez las hostigábamos mucho hablándole de cosas de Dios, porque yo estaba tan emocionada. Entonces, bueno, pero Dios fue lindo porque también puso a mi hermana para que nos pudiéramos entender y nos complementamos, porque podemos, cuando nos pasa algo, yo acudo con ella y le digo, mira, me pasó esto, y me acuerdo que nos levantamos en la madrugada una vez, ahí todavía no me había ido a confesar, porque no, como todo estaba cerrado, como eso fue como en junio, yo empecé a ver los videos del padre Carlos Cancelado, y él tiene cómo hacer una confesión y empieza a dar las citas bíblicas. Yo empecé a hacer ¿cómo se llama? Mis, ¿cómo se llama? Eran hojas de todos los pecados. Y me acuerdo que, pues ya Dios nos dio esa gracia, nos fuimos a confesar. Y me acuerdo que también el padre, cuando me confieso, me dice, hija, ha regresado la ovejita negra a la casa del Padre. Y te quiero decir que hoy hay fiesta en el cielo. Y entonces empiezo, ¿cómo se llama? Yo salí, me acuerdo de ahí, tan liviana, tan, ¿cómo se llama? Tan llena de Dios, tan llena de, amada de que Él me había perdonado. Y bueno, pero como recuerde que, ¿cómo se llama? Pues todos los pecados, todas las cosas malas que uno hace, pues hay consecuencias, ¿verdad? Pues entonces ya también, pues yo quería que toda mi familia empezara a acercarse a Dios, pero pues ellas no habían tenido el encuentro con Dios. Entonces pues ya también pues mi hijo ya estaba bastante alejado de Dios. Yo ya no le había hablado desde los 7 años, yo ya nunca más le volví a hablar de Dios. Entonces pues él está alejado de Dios. Yo, ¿cómo se llama? Me acuerdo que nos levantamos pues también en la madrugada, y, y me acuerdo que también esa noche tuvimos un encuentro espantoso, lo sentimos con mi hermanas. Ese día había calorcito, y me acuerdo que todas las mañanas, las madrugadas que nos levantábamos, yo abría la terraza para que nos entrara aire y rezar con más atención, y poníamos la Santa Biblia, nuestra vela, la imagen de la Virgen, y empezábamos a rezar, rezábamos el Salmo 91, y de ahí empezamos a rezar nuestro Santo Rosario, y cómo fue Dios dirigiéndonos hacíamos la coronilla, empezamos a hacer las almas del Santo Purgatorio, el rosario de las almas del Santo Purgatorio, y así como Dios nos empezó a llevar. Me acuerdo pues esa noche estábamos orando cuando íbamos por el primer misterio, en el primer rosario, en el segundo misterio, y se enfría el cuarto, y el ambiente se volvió un frío, como que usted estaba entrando a una nevera, a un freezer, helado, y yo le digo a mi hermana, ¿sentís ese frío? Y me dice, sí. Y entonces me dice, sí, y ella empezó con miedo, y entonces yo quería llamar a alguien para ahora, pero nadie, yo no tenía, y en la madrugada nos iba a poner uno a molestar a alguien. Entonces y le dije, Lisa, recemos el Salmo 91 y a rezar nuestro rosario, y nos agarramos de la mano y empezamos a rezar. Y le digo que duró 1 hora. Terminamos ese rosario, empezamos otro rosario, y cuando ya íbamos ya en el tercer misterio del segundo rosario, en ese instante viene una paz, y se ve que como que si hubiese bajado así como ¿cómo se llama? Un calor, y ¡pum!, desapareció ese frío. En ese instante se nos fue el miedo, se nos fue ese frío que nos hacía hasta hacer, estábamos rezando el rosario con ese miedo. Y así empezamos, ¿verdad? Sí, pues el enemigo no estaba nada contento que nosotros estábamos ya en oración. Bueno, y empecé.
un caminar, ¿cómo se llama? Ya empezaron pues a abrir las iglesias y de poco en poco empezamos a ir. Nosotros ya no nos perdíamos una misa, nosotros disfrutamos ahora la Santa Misa, nos gozamos de cada cosa. Hoy, por ejemplo, hoy más tarde tengo mi Via Crucis, como le contaba, y ya para nosotros es una alegría, pero me acuerdo que como Dios, ¿cómo se llama? Pues yo empecé, ¿cómo se llama? Ya, de ahí yo me enfermé otra vez, ¿verdad? Yo ya empecé a, ¿cómo se llama? A estar en las cosas de Dios, pero pues, ¿cómo se llama? Yo me empecé a enfermar del corazón y, ¿cómo se llama? Me acuerdo que llegué muy mala ¿cómo se llama? Con el doctor. Y es muy largo todo lo que, ¿cómo se llama? Como fui viendo la mano de Dios, pero me acuerdo que llego con el doctor y me dice, mire, Julia María, usted, eso fue en el 2021, me dice, Julia María, usted está re mala del corazón, tiene insuficiencia cardíaca, tiene, ¿cómo se llama? El corazón grandísimo, le funciona nada más el 15%, me hicieron todos los exámenes del corazón en la liga del corazón, todo, y estuve yendo a mis chequeos y sí, estaba muy mal. Pero me acuerdo que ¿cómo se llama? Mi sobrinita perdió a su papá cabal también en el 2020 y me acuerdo que le dice, ella empieza a soñar, porque ella lloraba mucho por su papá y le dice, yo me quiero morir, yo me quiero ir al cielo. Y Jesús la lleva al cielo, sueña 3 veces que la lleva al cielo y le dice que, ¿cómo se llama? Que oraran por mí, porque, ¿cómo se llama? Porque yo me iba a sanar del corazón, que yo me iba a curar y todo. Y entonces, pues, empieza, ¿cómo se llama? Mi caminar y todo. Y para la gloria de Dios, ya, mire, el año que estamos, me acuerdo que todavía, ahorita yo ya no he podido ir a hacer mis chequeos, pero me acuerdo que la última vez que fui, me dice el doctor, todavía se voltea y me dice, Julia María, ¿usted aquí todavía? Y yo le dije, sí, doctor. Y entonces me dice, él no lo podía creer porque yo llegué grave. Llegué a mí ahora yo tomo pastillas así, ya de por vida, se me llena constantemente mis pulmones de agua, el estómago de agua, yo tengo que estar tomando medicina para que, ¿cómo se llama? Para que no me llene de agua, porque si no, yo me pongo muy mal. Pero yo le digo, la gente que me mira me dice, Julia María, usted no se mira enferma, usted se mira sana. Y yo le digo, pero es porque yo voy al Santísimo y yo le digo que ese es el Señor el que me tiene así. Y ya como finalizando, cómo Dios, ha sido tan maravilloso conmigo, porque me acuerdo ¿cómo se llama? Pues usted dirá, usted me preguntó dónde sus hermanos de la infancia. Pues entonces yo, ¿cómo se llama? En el 2019 cabal, yo me fui a sacar sangre porque yo quería saber, no, me hicieron un ADN, creo que es, ¿cómo se llama? Para buscar a mi familia. Y entonces, y ahí se quedó, vino la pandemia y el año pasado me llaman y me dicen, Julia María, le tenemos una noticia. Y entonces, y yo vengo y le digo, ¿qué cosa? Y entonces me dice, mire, usted vino a dejar su ADN y queremos decirle que usted están sus hermanos vivos. Y yo siempre creí que, ¿cómo se llama? Yo decía, ¿dónde habrán? Siempre hablaba de mis hermanos, de ellas, y decía, ¿dónde quedaron ¿cómo se llama? ¿Dónde quedaron mis hermanos? ¿Dónde están? Y, y dice que ellos también me buscaron, pero como yo, con el shock, con todo esto que yo viví, a mí se me olvidó mi nombre. Entonces, cuando me preguntaban cómo te llamas, yo no sabía cómo me llamaba. Entonces, pues aquí me dieron mi edad, me tuvieron que ver los dientes, me dieron ¿cómo se llama? Más o menos calcular la edad, fui con un dentista, ¿cómo se llama? El nombre también me tuvieron, el apellido igual. O sea, mis hermanos jamás me hubieran encontrado, porque yo me llamaba Julia María Rosa Yuma, entonces jamás me hubieran encontrado ese. Entonces, me dicen, Julia María, ¿cómo se llama? Queremos que usted venga y todo. Entonces, ¿cómo se llama? Para ya no hacerlo tan largo, viene ¿cómo se llama? Vienen esos señores y tenemos un encuentro con mis hermanas
con mis hermanos, ellos están vivos, sobrevivieron, escondidos entre la montaña, y nos encontramos el año pasado, cabal, para estas épocas, cabal, estaba yo allá, nos encontramos y ¿cómo se llama? Y, y mi nombre real, mire cómo es Dios, porque yo le dije un día a Dios, cuando ya tuve mi encuentro con Dios y que yo oía testimonios y decía yo, Señor, ¿cómo tú me llamas? ¿Cómo tú me llamas? ¿Cómo me llamas tú a mí por mi nombre de antes o por este nombre, Julia María? Siempre ese fue como una duda. Y entonces, entonces ya me llaman y me dice Julia María, su nombre no es Julia María, usted se llama Rosa Bernal Seto. Ese es ¿cómo se llama? Su verdadero nombre. Y yo me impresioné porque a pesar de todo, Dios me dejó. Yo lo vi así como por ejemplo, cuando a San Pablo, pues se llamaba Saulo y le puso Pablo. A San Pedro, pues se llamaba Simón y ahora es Pedro. Y entonces yo vengo y se me vino eso a la cabeza y le dije, entonces, pero igual yo estaba confundida, le digo, igual padre, ¿cómo tú me llamas? Y un día, bueno, nos encontramos con mis hermanos, nos abrazamos y ahora nos seguimos hablando. O sea que mire todos los regalos que Dios tenía todavía para mí, encontrarme con mi familia, nos seguimos hablando. Ellos como pues, ellos ya cuando ya se quedaron con mi abuelita, pero mi abuelita dice que a los 4 años ella murió, mi hermanito tenía 1 año cuando mis papás murieron, entonces él se quedó como de 6 años, dice que solo ellos comían, iban, ¿cómo se llama? Iban viendo, comían raíces, empezaron a, ¿cómo se llama? A trabajar desde niños, y yo digo, como Dios me cuidó a mí de una forma increíble. Hoy por hoy mis hermanos están bien, gracias a Dios, nos hemos seguido hablando, seguimos teniendo comunicación. Ellos se volvieron hermanos separados, pues ahora yo oro por ellos para que un día el Señor le dé la gracia y que yo digo, todo lo hace Dios perfecto porque Dios permitió que yo me quedara, ¿cómo se llama? Que yo fuera católica, que aunque yo no era practicante, pero hoy por hoy pues tengo, ¿cómo se llama? Ese regalo que Dios me dio, poder orar por mis hermanos, para que ellos un día regresen a la iglesia católica. Amén. Y ¿cómo se Gloria a llama? Dios. Y sí, mire, todo ha sido como Dios ha ido y se sigue sanando cada cosa, porque cuando yo llegué a mi casa, yo llegué donde mis papás murieron. Me acuerdo que llegué, lo que no había llorado, me acuerdo que ¿cómo se llama? Hice una oración ahí, todos nos juntamos mis hermanos tenían muchos hijos, tengo de mi familia que yo solo pensaba que tenía mi hijo y yo y mis hermanas de aquí, tengo 30 sobrinos, porque cada hermano tuvo 10, 8, 6, 9 hijos y, y uno que ya murió y ¿cómo se llama? Allí pude llorar encima donde los encontraron a mis papás y me acuerdo que ¿cómo se llama? Allí también tuve otra liberación porque yo siempre, yo me mantenía como muy panzoncita y aún después pues diría, pues estás panzoncita porque era como se llama, pues se me llenaba el estómago de agua, ¿verdad? Pero no, desde entonces yo sentí como como que hubiese sido una liberación porque yo sentí como que de plano, cuando yo no pude llorar, como que se concentró todo dentro de mí, porque yo siempre me sentí panzona y a pesar cuando yo estuve delgada, yo siempre me sentía panzón, inflada. Y le digo yo que cuando yo llegué, oré y lloré, ahí sentí como que si me hubiera desinflado el estómago, sentí como una paz, una liberación. Fue otra sanación también que Dios tuvo ¿cómo se llama? Para conmigo. Y y así, mire, siguen los milagros. Pues ahora, pues estoy orando por ¿cómo se llama? Porque mis hermanas, porque ahorita ellas pues ya dejaron de rezar otra vez el Santo Rosario, ya no están orando otra vez conmigo. Entonces, yo ya, solo con mi sobrinita yo la pongo a que oremos, vamos juntas al Santísimo y ya, ¿cómo se llama? Ella sirve en la iglesia y yo pues yo rezo mi Santo Rosario
otra vez ya sola y todo, pero orando para que mi familia otra vez pues se acerquen a Dios, pues ellas pues no han tenido un encuentro con Dios, entonces no pueden como sentir lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Pero estoy, ¿cómo se llama? Orando por mi hijo también, que él no cree ya en Dios, está bien alejado de Dios, y orando nada más como me dijo el padre, mi hija, te toca doblar rodillas y orar por él para que, ¿cómo se llama? Para que él regrese a Dios. Y yo sé que pues Dios está, en muchos sueños, es para tal vez para otra vez que podamos también, si usted me lo permite, contar todas las, ¿cómo se llama? Como todos los milagros, todas las cosas que Dios ha ido haciendo y sueños, así que uno sabe que son sueños y que le están diciendo a uno algo. Me acuerdo que, ¿cómo se llama? Que el Señor le dijo a mi sobrina, que un día él iba, ¿cómo se llama? Iba a servirle a Dios y fueron 3 sueños así como bien seguidos, era como que era la continuación que soñaba mi sobrina y ella tenía 5 años y ahora ella ya no se acuerda de esos sueños, pero fueron sueños que si yo se los pudiera contar, usted dice, no, estos son sueños que de verdad yo tengo así la fe que el Señor le va a dar la gracia a mi hijo de su conversión también y lo va a sacar Amén. de, ¿cómo se llama? De ese alejamiento que él tiene.